revisar las cifras entregadas por las autoridades de salud con el infectólogo y profesor del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, el doctor Miguel O'Ryan. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en Mega Noticias Alerta. Buenas tardes, Andrea. Se le preguntaba, doctor, al ministro de Salud en qué momento de la pandemia estábamos, si es que estamos ya en el pic o se ha generado una especie de meseta, y decía el ministro que eso hay que verlo de forma retrospectiva, que recién cuando lo pasemos vamos a poder decir en qué etapa estábamos. Aún así, uno podría, doctor, y me gustaría conocer su opinión, hacer un análisis de cuánto tiempo más podríamos estar en una situación similar. Es decir, la gente se pregunta si es que estamos ya en el momento más duro de esta pandemia o todavía no. Bueno, primero que nada decir que comparto absolutamente la respuesta del ministro. De alguna manera es lo que hemos estado tratando de decir hace bastante tiempo. El PIC va a depender y va a depender de cuán efectivos somos con las medidas, ¿no? Las medidas que terminen finalmente en lo que hay que lograr, que es el aislamiento de las personas. Las cuarentenas que sean efectivas y la estrategia territorial que tiene que aumentar en efectividad. Entonces, el PIC va a depender de eso. Si logramos avanzar a que las cuarentenas permiten una restricción de arriba del 50%, ojalá más, 60, 70%, si lográramos eso esta semana, uno podría decir que probablemente estaríamos llegando al PIC en estas 2 semanas, esta a la otra. Porque eso va a acortar la circulación fundamental que está manteniendo el virus activo en la población, fundamentalmente en la región metropolitana. Claro. Se suma a eso las cuarentenas efectivas, que yo veo con muy buenos ojos la estrategia tanto comunicacional como esta estrategia más articulada y los mensajes más claros para que nuestra población cumpla efectivamente la cuarentena, no solo en la región metropolitana, en todos los lugares que se implementen. Si logramos eso, que yo creo que lo vamos a lograr, realmente le estamos dando un golpe duro al coronavirus y vamos a empezar a ver el efecto. Ya, pero usted y eso entonces, puede doctor, ser sí, en las próximas 2 o 3 semanas, sí lo hacemos bien. Ya, claro, es que ese es el punto que me parece que hay que relevar, ¿no? Usted dice, si lo hacemos bien y si logramos a partir de estas medidas bajar la movilidad, la subsecretaria de Prevención del Delito decía que el objetivo es al menos llegar a un 50%, y la pregunta es si efectivamente con estas medidas nuevas que se han anunciado va a ser posible, porque las cuarentenas ya están en toda la región metropolitana desde hace algunas semanas y evidentemente no ha sido lo suficiente. Ahora se disminuye el número de permisos para las personas, estos permisos individuales que cada uno puede sacar a través de comisaría virtual, y también cambia la figura de los permisos laborales para funcionarios públicos y para los servicios de alimentación. Pero ahí hay una duda que puede surgir, ¿no? Van a seguir funcionando, simplemente cambia la manera en que van a operar, que van a necesitar un permiso. ¿Será suficiente? El tiempo dirá, la verdad que eso escapa un poco a mi rol. Hay muchos que han pedido, ¿no es cierto?, medidas mucho más intensas. Se ha hablado de la hibernación. El concepto, sin embargo, lo compartimos todos. Tenemos que avanzar a una restricción sustantiva de la circulación en la región metropolitana y en todas las zonas donde el virus esté aumentando y que entren en cuarentena. La población tiene que entender que eso es clave. Mientras antes lo hagamos, menos va a ser el golpe del aislamiento y las cuarentenas y su extensión a través del resto del año. Sabemos que estos golpes son duros en lo social, en lo económico, pero mientras más lo arrastramos, más es la necesidad de mantenerla en el tiempo, más nos va a doler y más vidas va a costar. De tal manera que yo celebro, de alguna manera, que estemos avanzando todos ya en este mensaje de una manera más clara. Yo percibo que por lo menos este cambio comunicacional puede lograr finalmente entre todos que logremos el resultado. Yo creo que esta pandemia está mostrando la fortaleza y debilidades de nuestro país, de nuestra sociedad, los niveles de conflicto, ¿no es cierto?, la falta de confianza en esta realidad que tenemos en Chile, pero con toda esta realidad esperemos que logremos como sociedad salir adelante. Sí, decía, doctor O'Ryan, el ministro de Salud, Enrique París, que en términos de la trazabilidad de los casos y el aislamiento de aquellos que son positivos, se ha fallado o no se ha logrado el objetivo que se hubiese querido desde el inicio.
¿Cómo avanzar en ese sentido? Porque si bien hemos testeado mucho, tenemos una tasa de positividad que está siendo demasiado alto, ¿no? Así es, y eso es una pregunta clave, Andrea. Y aquí la buena noticia es que uno se está logrando, a mi manera de ver, por lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando, una mayor interacción y coordinación entre la autoridad central y los municipios y los alcaldes. Creo que eso debió haber sido claramente implementado con más fuerza desde el inicio, pero me da la impresión de que eso ya se está logrando con un trabajo más integrado de la APS. Creo que se están sintiendo más apoyados y hay recursos, se habló de 55.000 millones de pesos. Entonces, ese es una iniciativa estratégica, es fundamental para ahora y mirando a futuro, cuando salgamos de la crisis propiamente tal, que en este momento exige cuarentenas, pero cuando vayamos saliendo de la cuarentena y mirando a los meses que vienen hasta tener una vacuna, vamos a tener que tener una trazabilidad de los casos para hacer la detección precoz, para evitar los rebrotes, que es lo que se está viendo en otros países. Y aquí quiero destacar un punto que me preocupa, Sí. Que es una aparente disminución de la consulta precoz de la población. Si esto es así, es algo que hay que rápidamente actuar sobre ello, porque es fundamental que nuestra población, en el momento de tener síntomas, consulte precozmente para que le hagan la detección y se aísle mientras espere el resultado. Eso es clave en esta estrategia, porque las personas con síntomas son las que más están transmitiendo, y si están dando vuelta en ese periodo sin una clara noción de lo que tienen que hacer, están manteniendo la epidemia activa en su casa, en su barrio, en su comuna. Ahí, De tal manera doctor, que ahí sí. es un trabajo muy relevante. Eso es un punto muy, muy importante y qué bueno que lo menciona, porque creo que puede haber todavía muchas dudas respecto a qué se hace cuando una persona empieza a tener ciertos síntomas. Quizás alguien dice, bueno, es algo leve, tengo un resfriado, ¿para qué voy a ir a un centro de salud? Es más riesgoso, voy a congestionar, voy a aportar ahí a que haya más gente esperando. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona y ante qué síntomas? ¿Ante cualquier tipo de síntomas que pueda ser asociado al COVID? Es una muy relevante pregunta, Andrea, y yo creo que, y lo hemos vivido de cerca. Yo tengo conocidos que me preguntan si deben consultar o no, y muchas veces el no consultar es por temor, por una especie de negación, no, yo no estoy infectado, en fin, y fundamentalmente temor, ¿no? Y lo importante es el mensaje de que si uno tiene en este momento síntomas respiratorios, fundamentalmente dolor de garganta, fiebre, fiebre con cualquier otro signo respiratorio, ya sea moco, dolor de garganta, tos, pero puede ser tos y dolor de garganta sin fiebre también, que le apareció de repente y te llama la atención y persiste 24 horas, que ya no parece alergia, porque hay muchas personas que tienen alergia, Claro. que dicen, pero este dolor de garganta ya no me pica, me está doliendo y estoy con un poco de tos. En este momento, eso es coronavirus hasta demostrar lo contrario, porque aún tenemos baja circulación de otros virus respiratorios. Y es en ese minuto que la persona, independiente de donde viva, debe acercarse a hacer el test. Y debe haber en el CESFAM o en el servicio de urgencia o en la clínica, usted se pone su mascarilla, porque ya tiene la noción de que puede estar infectado, se pone la mascarilla y viaja, camina o como sea, ¿no es cierto?, al lugar más cercano donde le puedan hacer el test, y usted avisa ahí que es sospechosa de COVID. Lo va a ver un médico que va a certificar y va a hacer la orden. Y ahí le van a hacer el test, y la instrucción actual es que ahí la guíen o lo guíen inmediatamente a lo que tiene que hacer. No esperar el resultado del test que puede llegar en 2, 3, 5 días, sino que usted es una persona sospechosa en ese momento, entonces debe irse con instrucciones precisas del lugar de salud de donde está, ya sea de vuelta a su domicilio porque puede guardar un aislamiento efectivo ahí, o a una residencia sanitaria muy bien acompañado y bien instruido, porque no puede guardar un aislamiento en su domicilio hasta tener el resultado del test para ver si tiene que continuar los 14 días en aislamiento o si puede volver a su casa.
Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que se está implementando, y el llamado a la población es que por favor seamos receptivos a esa conducta, porque eso es lo que va a protegerlo a usted, a su familia, a su comunidad y al país. Muy, muy importante eso último, doctor. Muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Mega Noticias Alerta. Que esté muy bien. Muchas gracias, Andrea.